Bienvenido, bienvenida a Proyecto Expansión. Esta vez traigo un episodio que me incomoda mucho grabarlo y te voy a contar por qué. Porque lo grabamos dos veces. Nunca suelo grabar un episodio dos veces porque es una de las leyes que me puse para no generar fricción en este podcast. Lo voy a desarrollar un poquito más adelante y le invité a Ornella Cirro. Ella trabaja con todo lo que tiene que ver con identidad visual, lleva redes sociales, aplica la inteligencia artificial a procesos de creación de contenido, trabaja para mis redes, mi identidad visual de mi marca, de varias marcas. em, y es una persona que trabaja con mucho de lo que tiene que ver con el perfeccionismo, desde la imagen, el píxel que esté bien definido, el copy que no parezca hecho con inteligencia artificial. Un poquito de eso nos va a estar contando. Y ella, el perfeccionismo muchas veces la frenó. Nos va a contar también sobre eso. Va a ser una conversación, no va a ser una entrevista, va a ser co-creado este episodio. Y el objetivo de este episodio es que podamos identificar la perfección y el costo que tiene el perfeccionismo en lo que hacemos, ya sea en el trabajo, en la vida, en lo que soñamos, pero no lo avanzamos porque tenemos miedo que el que esté del otro lado no le guste, tenga estándares más altos o yo no cumplir conmigo misma porque el perfeccionismo es inalcanzable. De eso vamos a estar hablando hoy, así que le doy la bienvenida a Orne Cirro. Orne, bienvenida. Gracias, Ro, gracias. Qué lindo es volver a estar en Proyecto Expansión. Ya teníamos un episodio juntas cuando hicimos tu rebranding. Y si bien es el podcast que más escucho y veo porque lo edito y lo reviso y todo, para mí es un placer estar acá porque de verdad aprendo mucho todas las semanas con vos. Así que me encanta poder, aunque sea, tener esta conversación y si puedo dejar algo del otro lado, me voy contenta. Gracias. Como dije al principio, vos sos testigo de que nunca se graban dos episodios. Es la segunda vez que me pasa en 80 episodios, este es el número 80. La primera vez me pasó porque se escuchaba mal el audio, que me pediste por favor que lo vuelva a grabar, y esta es la segunda vez, y justo es el de perfeccionismo, cuando nos pasó que le dije, Orne, no sé, esto no sé si es Mercurio retrógrado o qué, pero no se grabó el episodio, nunca me había pasado, no lo encontramos por ningún lado. Fue como, qué coincidencia, porque la primera reacción fue, ¿cómo hacemos para que sea mejor que lo que habíamos grabado? Y fue como ir peleando contra nuestro perfeccionismo. Y vos recién hablabas de que hace 2, 3 años grabamos un episodio juntas, que fue cuando empezamos a trabajar. Yo soy mentora de Orne, la acompaño en su negocio. Y bueno, ella me lleva todo lo que es identidad visual, todo lo que tiene que ver con los distintos programas, las redes sociales, todo lo que es comunicación lo lleva ella, el podcast también y su equipo. Pero me parece importante también contar cuánto crecimos en estos 2 años y medio en cuanto al perfeccionismo, ¿no? Porque no somos las mismas que antes. Hay algo que vos cambió muchísimo y contá lo que quieras, o sea, todo esto es estirate hasta donde quieras. Pero yo cuando trabajaba con vos en ese primer proceso que hicimos juntas de expansión en 100 días, era una Orne muy perfeccionista que se quedaba detrás de ponerse en marcha para arrancar porque el perfeccionismo o la trababa o había algo detrás de eso, ¿no? Y hoy veo una Orne que el perfeccionismo sigue estando porque haces impecable tu trabajo, pero por el otro lado toma acción y sigue adelante. ¿Te hace sentido? Sí, em, para mí hay algo que es que, o sea, yo no vengo acá a hablar como que estoy recuperada del perfeccionismo ni nada, lo tengo que dejar como claro desde el momento cero, porque no vengo a dar cátedra de esto. Para mí el perfeccionismo es como un vicio que vuelve. Pensaba un poco antes, ¿no? De entrar al episodio, que para mí es como que te va encontrando el perfeccionismo, como vas avanzando, vas diferentes etapas y va apareciendo con otra cara, pero que sigue como recurrentemente poniéndose delante. eh, y en el pasado tuvo que ver con, primero, con el dolor que era salir a mostrar algo capaz diferente a lo que había aprendido en la universidad, porque muchas veces cuando salgo, o cuando muchos salimos, ¿no? Los profesionales que tienen que ver con que no son carreras exactas, y tiene que ver con el criterio, con el gusto, con si el diseño está mejor, peor y demás, que tiene que ver con esto, con un criterio propio y con una calidad y un estándar propio. Uno se empieza a comparar con los colegas, se empieza a comparar con lo que aprendiste, se empieza a comparar. Entonces, en una primera instancia a mí me pareció que el perfeccionismo tenía que ver como no soy suficiente, no está bien lo que estoy haciendo, y se vio reflejado en cobro 2 pesos con 50, total, ¿quién va a valorar lo que yo hago? Hmm.
Creo que en ese momento fue empezar a tener seguridad, empezar a probar, empezar a trabajar. Obviamente, si yo veo los primeros proyectos que hice, con mi vicio del perfeccionismo, digo, esto está mal hecho, pero bueno, eran los primeros pasos, como que en algún punto tuve que salir y romper y alguna barrera mental y hacerlo. Y en ese proceso me encuentro con vos después de ya 2, 3 años de haber intentado, ¿no? Como avanzar y todo. Y mismo al principio, cuando vos me propusiste que te haga tu rebranding, o sea, yo me sentía hasta acá, como no me sentía suficiente, no me sentía que lo podía hacer, y ya habíamos trabajado juntas, que vos me mentoreabas a mí. O sea, que ya me conocías desde la interna de mi negocio, como que no había nada que te pudiera ocultar. Y sin embargo, volvió a aparecer ese perfeccionismo en esa instancia, como de no lo voy a poder hacer a la altura de lo que Ro está esperando de mí. Como siempre estaba puesto como en el otro, si el otro estaría viéndome a mí haciendo las cosas bien mal, como desnuda, como incómoda. Y hasta el día de hoy sigue apareciendo como este perfeccionismo, viste, medio incómodo, que se viste con diferentes capas, Sí. pero me parece que está bueno siempre tener capaz ahí alguien que te ayude como a detectarlo, ¿no? Sí, también hay algo que acá me surge preguntarte, ¿eh? ¿Dónde está la línea entre esto lo mejoro de verdad y esto ya me da miedo entregar o es miedo, ¿no? Detectar, porque una cosa es, yo puedo mejorar todo el tiempo y constantemente, no hay límite para la mejora, o eso creo yo, pero por el otro lado el perfeccionismo trae esto de me da miedo entregar, ¿no? Como hay un miedo. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? ¿Lo viste antes? ¿En qué momento te encontraste con miedo versus... Che, estoy mejorando? ¿Cómo pones eso? ¿Cómo lo detectás? ¿Dónde está la línea? A mí, más que en la entrega con el cliente, porque cuando yo ya estoy trabajando, ya empiezo a tener como confianza, autoconfianza, me siento empoderada, como que voy viendo las caras del otro, siempre tuve feedback en vivo, entonces es como que voy leyendo y entendiendo al otro, y ahí como que corro el ego de lado, pero sí en la previa. Como capaz es, no hago una propuesta para un potencial cliente que me interesa, o me hacen un presupuesto o me piden un presupuesto y le bajo mucho el precio porque quiero tener al cliente, pero no siento que vale lo que hago. Como que ahí sí, ¿viste? O capaz de repente era en una instancia cuando laburamos juntas, tenía que ver con, bueno, Orne, me parece que podrías empezar a pensar en el hecho de ofrecer algunas mentorías de branding. No necesariamente siempre tiene que ser un rebranding o una identidad visual completa, puede ser la instancia previa. Y yo como, no. No porque no me siento segura, no porque tengo que hacer todo de cero, no porque no sabía ni cómo ordenar lo que tenía adentro, porque era, como no lo sé hacer perfectamente para que salga a la altura de lo que, o al estándar que yo tendría para vender eso, no lo hago. Lo, Entonces, como que para mí siempre fue en la instancia previa. Una vez que ya empecé, una vez que ya di las mentorías, una vez que ya me contrató el cliente, a mí ahí me baja la barrera de la entrega. Como que el perfeccionismo de la entrega está en la calidad de lo que le estoy entregando o en la prueba. Muchas veces el boceto, ¿viste? Yo aclaro mucho al cliente y esto quienes tengan negocios que tengan que ver con la creatividad, a veces está bueno avisar al cliente, esto es un boceto. Esto está como para trabajar en conjunto, como que me abrí en ese lugar y a mí me dio tranquilidad saber de que no era el proyecto cerrado y que era una instancia previa. Pero eh, sí me costaba igual como decir, bueno, lo entrego hasta acá. ¿Viste? Como... Me surgen varias preguntas. La primera, te voy a hacer dos que tengo en la cabeza en este momento. Si tuviese que, defininos qué es perfeccionismo para vos, esa es la primera. Y la segunda es, hoy estamos en la era de la inteligencia artificial donde parece que todo es más perfecto hecho con inteligencia artificial de lo que nosotros tenemos para sumar, ¿no? Yo tuve que aceptar que mi libro que está ahí era uno de los últimos escritos sin inteligencia artificial y que después todos los libros que vengan después probablemente son más perfectos con la inteligencia artificial, pero quizás tienen menos mi voz o tienen menos mi criterio editorial, bla, 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 ¿no? Pero tuve que aceptar que quizás todos los próximos libros futuros sean mucho mejor del que yo escribí o no, eso lo dirá el lector, pero hay algo que hay que aceptar con la inteligencia artificial. Y contame cómo vos lo lidias con eso. Esas dos preguntas. Primero, ¿qué es el perfeccionismo? Y segundo, el rol de la inteligencia artificial a la hora de lidiar con el perfeccionismo. Para mí como que el perfeccionismo, o sea, yo lo interpreto más allá del concepto que lo podemos googlear y demás, me voy a correr de eso. O sea, para mí en mi vida existe como una voz, ¿viste? Como una sensación, como una voz, algo que está como por detrás que yo siento como esa sombra de que no está bueno lo que estoy haciendo. ¿Viste? Que es como, esto
esto no está bien, esto, el otro va a sentir que esto no está bien, como mucho el ojo del otro. Entonces, para mí, perfeccionismo nunca es lo que yo creo realmente, porque si yo soy honesta con lo que estoy esperando que pase, y si voy a sacar una mentoría por primera vez, tengo que entender que la primera vez va a ser la calidad de la primera vez, y la segunda vez voy a tener el aprendizaje de la anterior. ¿Cómo voy a esperar ser la mejor mentora del mundo y compararme con alguien que está 10 años adelante si yo no tengo esos 10 años de ser mentora en branding, por ejemplo? Entonces, era como que el perfeccionismo me opacaba y me tiraba para atrás o me tira para atrás en decisiones que son como, bueno, tengo que entender que este es mi 100% con mis herramientas actuales. Y cuando tenga herramientas de más años o de más experiencia, tengo otro 100%, como que se va amplificando. Para mí, hoy el perfeccionismo es eso. Y lo que sucede con la inteligencia artificial es que todos somos espectaculares en todo, porque tenemos, ¿no? Como algo que nos unifica y que nos bajó la barrera en algunas cosas y todos podemos acceder a información, a creación, a desarrollo de lo que querramos. Y para mí acá el perfeccionismo lo que nos va a impedir es en romper como en romper la IA, ¿entendés? Es como, si yo creo que la IA es la perfección y es el 100%, para mí ahí ya eso está errado. Como que para mí hay que romper con ese perfeccionismo de creer que la IA es lo mejor que hay y lo que nos entrega es ciencia cierta. A ¿Entendés? ver, Eso es bájamelo a mi... un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo haces para que en el mundo real, digamos, cómo lo bajás en un cliente? Bien, por ejemplo, estoy en un proceso de branding con alguien, por supuesto la persona le voy dando diferentes ejercicios como para poder captar información de esa persona, yo lo proceso con IA a través de estándares que yo le puse y bajadas que yo le puse, nada genérico. Si yo creo de que la respuesta que me va a dar de lo que tiene que salir como identidad de esa marca es lo que la IA me dijo, te aseguro que eso está lejos de ser perfecto. Así yo pienso de que está entrenado con las mejores universidades y con la mejor información del mundo. Porque mi experiencia y mi criterio me va a demostrar de que ahí le falta humanidad, de que ahí le falta la voz de la persona, de que ahí le falta una vuelta de tuerca, de que ahí le falta algo que despierte una emoción. Lo intelectual no siempre es emocional. Y para mí las personas nos conectamos con emociones. Entonces es como, tiene que tener fuego, tiene que tener alma lo que se está haciendo. Entonces va a estar perfecto a nivel académico, pero no va a estar humanamente conectado con lo que se va a demostrar del otro lado. Para mí las marcas existen para generar fuego invisible, ¿entendés? Para transmitir algo. Entonces, yo ahí me baso en esa primera como lectura que me genera mi agente de IA, por así decirlo, como para que se entienda, y ahí intervengo yo. O sea, me ahorro un montón de pasos, o sea, bajo un montón de tiempo, de carga horaria en producir todo eso, pero ahí después entro yo. O sea, ahí se cortó eso y entro yo. Y no va a ser perfecto. Porque capaz lo otro parecía académicamente más armónico, más como con mucho más, no sé, como respuestas mucho más lineales, pero la verdad es que si yo le doy al cliente en comparación, yo creo que se va a dar cuenta lo que tiene IA y lo que no. Que de hecho todo lo que tiene que ver en en las redes que vos medís con inteligencia artificial, que la verdad que haces una medición mensual espectacular cada vez que me entregas los resultados, lo que está hecho sin IA, o sea, sin copy IA, hecho con cosas que vos me extraes a mí y demás, funciona mucho mejor, muchísimo mejor que cualquier cosa que puede estar corregido, puede tener algo con IA. Por eso también decidimos no usarlo o amplificar ciertas cosas, pero la verdad que a nosotros IA en nuestras redes no nos funciona. ¿No? Y yo aprendí un montón de vos, o sea, en eso. O sea, vos me dijiste de entrada, mirá, esto, o sea, sumemos la inteligencia artificial para tener una herramienta inteligente que nos potencie, pero, o sea, me acuerdo que era como, no quiero que mi marca se convierta en algo No, genérico, o sea, no. para vos, ¿qué es el perfeccionismo? Yo te preguntaba, pero ¿qué es No, para vos? ¿sabes qué me quedó? Antes, yo te respondo, pero antes algo, ¿cómo ves la diferencia entre perfeccionismo y síndrome del impostor en vos? Están bastante de la mano Ujú, porque siempre tiene que ver con lo que el otro observa de mí, como que el ujú. perfeccionismo es el estándar que yo creo que el otro tiene de mí, como esa búsqueda de que tiene que estar excelente. Y el síndrome del impostor es yo no estoy preparada, pero de vuelta, ante los ojos del otro. Em, para mí igualmente el síndrome del impostor se me despierta una vez que acepto una propuesta y el perfeccionismo me traba de, como previo.
O sea, medio como viéndolo en mi día a día, me doy cuenta que es como que me actúan así. Bien, sobre síndrome del impostor grabé el episodio número 3 que es uno de los más escuchados, así que si te interesa sobre síndrome del impostor, podríamos renovarlo, pero ese funcionó muy bien. Y respondiendo a tu pregunta, para mí el perfeccionismo no es excelencia. Hay dos cosas que yo trato de distinguir mucho, la diferencia entre excelencia y exigencia. Creo que el perfeccionismo te lleva a un lugar de exigencia muy grande. Exigencia siempre lo digo igual porque lo tengo como muy grabado internamente. Exigencia es cuando queremos hacer más de lo que podemos con las herramientas que hoy tenemos, es decir, llegar acá. Y excelencia es cuando hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que hoy tenemos. Ese gap entre la exigencia y la excelencia es la frustración, ¿no? Es como, nos vamos a frustrar siempre, es como querer hablar un idioma que no sabemos hablar y tomamos una clase. Es decir, ¿vas a hablar fluido? Voy a hablar fluido japonés, ¿no? Y exigencia, porque es hacer mucho más de lo que puedo con las herramientas que hoy tengo, que fue una clase de japonés. Y excelencia es, ¿qué puedo hacer hoy con la clase de japonés que tomé? Bueno, saludar, decir buen día, no sé, agradecer, decir, bueno, ok, puedo hacer esto, esto es excelencia. Ese umbral para mí tiene que estar muy claro. El perfeccionismo te lleva a la exigencia, para mí esa es como, te lleva a una exigencia donde siempre va a haber frustración. Por eso siempre, la primera que me sale es decirte, el perfeccionismo no es excelencia. El perfeccionismo es una exigencia desmedida que nunca va a cumplir la expectativa, o sea que es una utopía. Eso por un lado. Y después hay algo que me gusta mucho que dice Brené Brown, que habla de la superación sana, ¿no? La superación sana mira para adentro y sería la pregunta, ¿cómo lo hago mejor? ¿Cómo hago mejor este presupuesto? ¿Cómo hago mejor esta mentoría con un cliente? ¿Cómo hago mejor esta consultoría? ¿Cómo hago mejor este tablero de control? ¿Cómo hago mejor? El perfeccionismo, a diferencia de la superación sana, ¿qué mira? ¿Qué van a pensar los otros? Mira hacia afuera. Y eso a mí me parece una distinción muy grande. Yo coincido con vos como dijiste al principio. Yo soy me considero y me pongo esta etiqueta, soy una perfeccionista en recuperación. Es como, yo lo veo como una adicción. Hay algo hay momentos en los que a lo mejor estoy muy cansada, con mucho trabajo o algo que me entusiasma mucho y es como que vuelvo al perfeccionismo. Pero es esto que dice, che, pará. El podcast, para mí es re importante porque el podcast es como la pieza dominó, va a destrabar muchas cosas. El podcast gracias al podcast escribí un libro, gracias al podcast me dieron un premio, gracias al podcast trabajo con clientes espectaculares, gracias al podcast conozco gente espectacular, gracias al podcast tengo testimonios de clientes que me encantó trabajar y me encanta trabajar. Como el podcast a mí me dio un montón, pero no es lo que me sale más fácil. Ni hablar el video podcast, que fue un tema que me lo trajiste muchas veces, porque el perfeccionismo, ¿no? Entonces siempre fue la decisión, fue muy consciente de decir, hago el podcast con la menor cantidad de fricciones posibles. Es decir, que no me cueste muchas fricciones. Por eso lo grabo en Zoom, por eso no tengo hoy un estudio, podría tenerlo, pero no lo tengo, porque para mí son fricciones, donde yo me ponga más estática, donde me tenga que peinar, donde tenga que estar como mucho más estructurada, donde tenga que... Hay algo del podcast que se va a perder y me va a costar mucho grabar, a mí, Rocío. Entonces, ¿qué decidí? Bajemos las fricciones. ¿Cómo las bajo? Yo delego, yo no escucho el podcast, el episodio de podcast no lo escucho. Confío en el equipo de Orne, se edita, se publica. No se graba más de 2 veces, se graba por Zoom. No, no hay fricción de nada, no tengo que ir a ningún lugar, el invitado no tiene que ir a ningún lado, no tengo que poner luces, no tengo que poner cámaras, bajamos las fricciones. Y eso hizo que ese proyecto, que es imperfecto, salga a la luz. Porque si yo me veo, si yo lo tuviese que editar, sería, ay, mira, estoy despeinada, ay, mira el grano que tengo. Hay muchos episodios que estoy despeinada, que cuando vos sacás el clip después en la red, digo, ¿cómo puedo estar tan despeinada? Y ahí empieza mi perfeccionismo. O por lo menos, digo, si estuviese editando, digo, ¿cómo dije esto? ¿Por qué rebusqué tanto? ¿Por qué no fui más sintética? Porque, ¿no? Como empieza ese runruneo que en realidad estoy poniendo el foco en el otro, en el que, ¿qué va a pensar el que me escucha? A veces mi cabeza se va al lugar y decir, che, mirá, me está escuchando gente como muy conocida del mundo de los negocios y decir, che, pará, no sé si este episodio está bueno porque me va a escuchar tal. Y cuando pongo el foco en eso me voy al perfeccionismo. Ahora, cuando me voy a la superación sana, es decir, ¿cómo lo hago mejor? Ahí a mí me destraba un montón. Porque me pasó lo mismo con el libro, ¿eh? Con el libro, yo lo escribí 2 veces al libro y lo escribí en 100 días. La primera vez el libro lo escribí perfeccionismo. Mirá cuando lo lea tal persona, ¿no? Como el ego. Como cuando lo lea esa persona, no, no puedo escribir esto. Borrar, borrar, borrar. Por suerte tuve una editora muy buena, también había un episodio que creo que es el 69 que grabé con el detrás de escena del libro donde hablo mucho de este proceso.
La primera vez fue muy la mirada hacia afuera. En el medio pasó algo muy duro en mi vida que me obligó a desnudarme. Fue como, ¿sabes qué? Que lo lea quien quiera, estoy en sangre viva, te escribo el libro así, bien desnuda, que lo lea quien sea, me importa tres pitos, básicamente, con qué piensa el que lo lea. Por eso se transformó en un libro tan incómodo. Hoy el feedback de los que lo leen es que libro incómodo. Pero ese libro sucedió y fue incómodo porque yo puse como, no tuve filtros. Y fue, ¿cómo hago para que este libro sea lo mejor que puede ser y llegue a las personas que realmente pueda ayudar y a las personas correctas, indistintamente de quién me critique después? Y ese corrimiento de ego, de velo, de perfección, hizo que también el libro sea lo que soy, que a mí me dejó muy conforme, pero fue esto, ¿viste? Como correrme del qué van a pensar y entender que apunto a la excelencia, en hacer lo mejor que puedo con las herramientas que hoy tengo y no tratando de hacer más de lo que puedo con las herramientas que hoy tengo. Y yo creo que un poco eso a mí me cambió la vida, ¿eh? Y lo digo desde un lugar de el podcast es un ejemplo. A mí el podcast en algún punto me hizo cumplir el sueño del libro, me hizo acercarme a mucha gente, tener miles y miles y miles de reproducciones que en distintos países. Como, a mí el podcast fue como, gracias Rocío del pasado por animarte a ir por la excelencia y no buscar la perfección. Yo veo podcast o episodios de podcast que son muy perfectos, muy lindos, orgánicamente están con re lindo setup, con re linda guión, como re lindo editados, pero no tienen más, no pasan los 20 episodios. ¿Por qué? Porque son difíciles de sostener, incluso son costosos. Entonces, creo que esa decisión, no sé cuánto durará el podcast, pero hoy el podcast sale 2 veces por mes aproximadamente. Es un podcast que todo el tiempo tiene nuevas ideas, un podcast que te hace como más accesible al que escucha. No te hace, o sea, mi idea es que no te hagas sentir mal porque es imposible tener un podcast. Como decir, che, vos podés hacer un podcast en tu casa con los conocimientos que tenés, con los invitados que quieras tener, con como el storytelling que quieras contar sobre ese podcast, pero no es tan difícil lograrlo. A mí me llevó 0 pesos, lo hice desde mi casa. Los primeros 68 episodios fueron grabados con audio, muchas veces tomando vino, una copa de vino y en pijama. Digo, lo hice con la cero fricción para poder disfrutarlo y que sea parte de una continuidad. Yo siempre te hablo, la piba no para, ¿eh? Córtame. Me encanta, me encanta. Te hablo, Orne, la cadencia, cadencia, cadencia y calidad. Yo siempre le hablo a la Orne cuando hablamos de redes, hablamos de comunicación, hablamos del podcast, es como, hay dos cosas que para mí tienen que estar, cadencia y calidad, como la C al cuadrado, sería dentro de una fórmula mía propia, porque la cadencia es re importante para el podcast, o sea, no es estoy hoy y después desaparezco, es como mantengamos la cadencia, hagámosla posible, ¿no? Capaz no es todas las semanas, porque no lo puedo sostener todas las semanas, pero cada 15 días tiene que estar. Y la calidad tiene que estar. Y la calidad a veces es, che, hoy no cumplió con la calidad que me gustaría. La anterior, por ejemplo, el episodio anterior, no cumplió con la calidad que a mí me gustaría. ¿No? Como que me lleva a un lugar de perfección y me dice, yo lo podría haber hecho mucho mejor. Pero también es cierto que ese episodio, los comentarios que recibía a una semana de publicarlo, no, mentira, 2, 3 días, 3 días de publicarlo, hay mucha gente que le sirvió. Entonces decir, che, pará, si me hubiese quedado en la perfección y en la calidad, super calidad, bueno, para mucha gente ese episodio fue de calidad. Quizás conmigo no cumplió el estándar que me hubiese gustado acostumbrada a otros estándares. Pero también es empezar a contarte una historia que te habilite, porque el perfeccionismo tiene un costo altísimo y ese costo, el que lo paga sos vos. Sí, y te quiero como no citar, porque no voy a decir algo textual, pero sí con todo lo que decís, se me viene mucho a la cabeza como mezclando el libro, tu identidad, tu branding, tu todo, que vos siempre me trajiste como el concepto, viste, de la naturaleza, como que para vos la naturaleza, el concepto de la naturaleza viva, de que las cosas son imperfectas, de que, no sé, esto de meterse en el agua, de la sensación, ¿no? De estar mojado, de sumergirse, de surfear, como que cuando trabajamos juntas siempre salieron a la luz como estas imágenes mentales. Y para mí el perfeccionismo es literal, para mí no, es así, es literalmente lo opuesto, o la perfección es literalmente lo opuesto a lo natural, a la naturaleza. No existe la perfección en la naturaleza, y así, y aunque no existe la perfección, es perfecta, es Wabi-sabi. simple. Sí. Wabi-sabi dicen los japoneses, ¿no? Como la imperfección de la perfección a la perfección de lo imperfecto. Tal cual, es antinatural. Sí.
Sí, 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 sí. Y creo que cuando estamos como mezclando, viste, todo el tiempo nuestros rasgos humanos, porque queremos como la típica frase, ¿no? A mí me vienen muchos, no, porque yo quiero que mi marca sea una marca auténtica, pero al mismo tiempo, si le pones esta búsqueda de que sea perfecta, no va a ser nunca auténtica, porque la autenticidad es eso sucio, es eso que aparece cuando se te cae un episodio porque no se grabó. Y porque, bueno, porque hay que resolver, porque hay que volver a grabar, porque hay que volver a salir, porque lo que sea, es como que existen cosas que pasan todo el tiempo y bienvenidas. O sea, eso va a hacer que este episodio hoy salga a la luz de esta forma y lo que se habló, capaz la vez pasada que nosotros nos juntamos, quedó para nosotras. No lo Re, sé. y también se me viene mucho a la cabeza, yo tengo una clienta se me viene en la cabeza que es influencer conocida y demás, que se dedica a todo lo que es fitness, ¿no? Un nivel de perfección muy grande, durante mucho tiempo, como nada, ella detectó que se perdía muchos seguidores por su perfección, porque era tan difícil de alcanzar su nivel de deporte, su nivel de comida, su nivel de lo que mostraba, estilo de vida. Claro, empezó a perder seguidores porque llega un punto que te incomoda tanta perfección. Y creo que eso está pasando un poco hoy en las redes sociales, que los clientes no, perdón, las personas que consumen redes, o por lo menos yo hoy no tengo ganas de consumir gente que me hace sentir mal porque siempre estoy de atrás, porque nunca voy a cumplir ese... Como sacate de encima a las personas que te hacen sentir mal, porque llega un punto que nosotros mismos retroalimentamos ese exitismo y ese perfeccionismo que vemos en lo que quieras llevarlo en tu vida, digo, pero se me vino este ejemplo de esta clienta puntual, porque cuando ella empezó a mostrarse más vulnerable, más auténtica, como vos decís, menos perfecta, entre comillas, su cuenta creció mucho más de lo que venía creciendo, mucho más mucho más. Y fue impresionante ver las métricas y el cambio económico que ella logró. Pero para eso fue un laburo re profundo para ella, porque era como, che, pará, siento que estafé a mis seguidores, que ahora soy otra persona, pero en realidad siempre fui esta persona. ¿Cómo hago para...? Era, era como meterse en el sistema mismo de las redes sociales. Y la realidad es que los resultados fueron espectaculares a nivel negocio, pero... Ella se sintió mucho mejor, se sacó un peso enorme de encima, enorme de encima. Digo, creo que nos pasa un poco lo mismo. Yo a veces digo, o sea, a veces me comparan o quieren no sé, me dicen, vos deberías hacer esto, ¿qué hace tu competidor? Y no sé qué. Y mi respuesta, y lo hemos hablado, y vos sabés, Sí. el tema mío es, ¿cómo sostengo eso si lo hago? Porque hay que sostener. Y el perfeccionismo, cuando vos apuntás a eso y vendés perfeccionismo, hay que sostenerlo. Y cuando decís, che, el costo de sostener esto impacta en mi vida y me puede hacer bastante mierda, porque me puede generar malestar, me puede llevar a la depresión, me puede llevar a la ansiedad, me puede llevar a romper vínculos, me puede llevar a un lugar que yo no voy a negociar, digo, no, ni en pedo. No, ni en pedo. No, no. Yo podría hacerlo. Sí, el costo es tan alto en sostener que prefiero no hacerlo. ¿Sabes qué? Con lo que estás diciendo, me estoy acordando como en algunas de las sesiones en las que vos me mentoreaste a mí. Voy a aclarar esto siempre porque como cada una somos clienta de la otra en diferentes lugares, aclaro. Es una Em, fórmula bastante mágica porque hace como, o sea, sabes perfecto mi negocio, yo sé perfecto tu negocio y hay algo ahí que se enriquece de los dos lados, así que está buenísimo. Sí, y que para mí salir a comunicar lo que vos haces todas las semanas, todos los días, lo hago con total convicción porque sé del otro lado lo que realmente ofreces. O sea que es muy bello eso. Sí. Pero en una de esas sesiones me acuerdo que laburamos, que fue de las sesiones más incómodas, que realmente fue muy incómoda, que creo que en un momento me preguntaste, me dijiste, bueno, ¿qué te hace sentir todo esto que te acabo de decir? Y yo tipo, me quiero ir. Sí. Em, Pasa que un era un montón, poco, ¿eh? No te sientas mal porque me pasa con muchos clientes. Soy incómoda, pero realmente atrás de la incomodidad que hay, crecimiento. O sea, no puedes crecer si no te incomodás. Y crecer duele un poco, ¿viste? Incomoda. sí, y me acuerdo que me dolió mucho. Pero que era literalmente esto, ¿no? Era como, bueno, armemos una estrategia. No, pero esto no lo tengo, no, pero esto no lo puedo hacer porque no sé qué. Y era como que me planteaste como de cara de frente a, mira que el costo es altísimo si no lo haces porque te da miedo que esto salga perfecto. Como que mira lo que estás dejando de lado porque te estás poniendo a vos o al ego o Mm. algo que no sé bien qué es por no animarte a hacerlo. Y era como, me quiero ir porque es verdad, porque me duele romper esa identidad que a mí me daba seguridad. Para mí como que la perfección da seguridad, porque en el momento que salís perfecta a entregar algo, te sentís recontra remil segura, pero bueno, tardaste capaz toda tu vida para que eso salga de esa forma.
Y no es estratégico, no es tener un negocio, como que el negocio es lo mismo que la naturaleza que vos mencionás. Yo aprendo un montón de vos de eso. Es como no puede ser matemático necesariamente, es una mezcla de todo. Hay energía, hay vida, hay, no sé, decisiones de familia, decisiones, no sé, de lo que uno quiere hacer que le dé bienestar. Re. Y como que no podés poner en juego todo porque esto salga perfecto, salga en el momento que vos querés, porque mirá que te estás perdiendo todo esto, el costo es altísimo. Y me recuerdo y me dio una bronca porque era como, y bueno, lo voy a tener que hacer cagada de miedo, porque no sé qué voy a hacer con esto ahora que lo sé, ¿viste? Bueno, tiene que ver también con el costo de las decisiones, ¿no? Hay varios episodios sobre el tema, incluso entrevisté a Patricia Jepsen que habla también del costo de sus decisiones. Yo creo que ahí el perfeccionismo tiene costos que se pueden ver en muchas cosas, como cuando hablo, y no es para, o sea, no está ni bien ni mal lo que te pasa, como que es algo que se ve mucho en los negocios, en distintas etapas, quizás el que está más en una etapa avanzada, de brotación avanzada, floración, está un poco más curtido, pero el que recién empieza o está por empezar o el que está en germinación, la está pasando muy mal con el tema del perfeccionismo en general, si es profesional, viene de la corpo, viene con un montón, como que en mi diagnóstico macro hay algo ahí que es un común denominador. Pero hay varios costos del perfeccionismo. Están los costos que se ven, los costos que no se ven. O sea, el costo que se ve puede ser, bueno, entregas tarde, cobras menos, ¿no? Esto que vos mencionabas. No delegás porque crees que lo haces mejor que nadie. Esos son los costos que se ven. Hay costos. El costo que vos no delegues significa que haces más, menos tiempo con tu familia. El costo, mil costos. Cobras menos. El costo significa que te quedás con menos dinero, menos margen, el negocio lo sufre, vos lo sufrís, haces un laburo que quizás está mal pago, el cliente ni se entera. Entregas tarde, ¿el costo cuál es ahí? Quedaste como el culo con el cliente no cumpliste a tu palabra, no fuiste coherente, como tiene costo. El costo que se ve. Después está el costo que no se ve. Y para mí es uno de los más caros, que tiene que ver con esos proyectos que nunca lanzaste. Porque sería como en mi podcast no lanzado, ¿no? Como, ese es un costo que no se ve, nadie se entera. Nadie se entera. Che, Rocío va a hacer un podcast. ¿Quién le importa? La única que lo sufre soy yo. Para mí ese es el más caro. Es como, che, tengo ganas de escribir un libro. Acá está. Como, si no lo hubiese escrito, ¿quién se entera? ¿A quién le cambió la vida? A nadie. Quiero trabajar con tal cliente, le quiero mandar aquella propuesta a ese cliente. No, pero no se la voy a mandar porque es muy cara, porque no me va a decir que no. Ni se entera. Ese es el costo más alto, el que no lanzás. Y lo triste de eso es que no aparece ningún balance, no hace ningún balance, porque como no existe, no hay balance para hacer. Entonces, ni siquiera, ni subjetivo ni objetivo, nada. Es plata y es tiempo que ya no van a volver. Ya está. Cuanto más tarde diluyas eso, menos plata tenés y menos tiempo tenés para disfrutar después de lo que viene. Para mí en eso es como el costo más alto. Después tenés el costo de tu cuerpo, que para mí el costo del cuerpo no es inocente. Porque no descansa, tenés una carga, es un estándar que no descansa, es una carga mental, es una exigencia propia, eso te genera ansiedad, te quema, burnout. O sea, lo veo en muchos clientes, esta sensación que nunca es suficiente, más el síndrome del impostor, trabajás el doble para sentirte la mitad tranquila, esto que vos decías recién, ¿no? Es como que te sentís seguridad. ¿Seguridad qué? ¿Qué te da seguridad en esta vida? ¿Seguridad qué? Es que podemos vivir en la playa más linda del mundo y puede venir un tsunami. O sea, ¿seguridad qué? O sea, es como, estoy siendo como muy fuerte en lo que estoy diciendo, pero el costo del cuerpo, o sea, buscar seguridad, ¿qué? Estás trabajando el doble para hacer algo perfecto que el otro capaz no lo valora, te va a cuestionar igual porque no es una monedita de oro, o sea, hay muchos que le vas a gustar y vas a decir, qué fantástica está Rocío, mirá las ideas que tiene, qué genial que es, y otra que va a decir, qué boluda esta piba, qué se cree. Bueno, hay de todo. Pero el costo más alto lo voy a pagar yo con mi cuerpo, porque voy a estar haciendo doble esfuerzo por personas que capaz no van a valorar eso. Y voy a llegar a un perfeccionismo que ese perfeccionismo me va a alejar de las personas que me interesa llegar. Porque cuanto más perfecta me vean, más difícil va a ser de que esas personas yo pueda inspirarlas o pueda generarle algo positivo. Los voy a alejar, es como reactivo. Si mis redes sociales son perfectamente perfectas, perfectas, incluso con toda inteligencia artificial, voy a alejar, porque primero la gente no quiere más leer inteligencia artificial parecido a que todo sea por inteligencia artificial. Si son perfectas y yo salgo peinadita, perfecto, modelito, va a llegar un punto que es tipo, esta piba, sí, todo bien, pero viste, como a lo mejor no lo identifica el que está del otro lado. Y creo que eso genera mucha ansiedad también. Y después está un costo que yo le digo el costo tramposo, que es cuando el perfección, y esto me pasa un montón y ahí es donde rompo muchas creencias y me tengo que meter muy fuerte en sesiones, porque el perfeccionismo tiene algo que se disfraza.
No es que, ay, yo soy perfeccionista. No, a veces viene alguien y te dice, no, pues yo soy muy responsable, porque a mí me encanta trabajar, ¿no? Nadie lo cuestiona eso. Como vos sos responsable, sos tan responsable y tenés estándares tan altos que nadie te cuestiona. Pero cuando dejo hablar al cliente, que está del otro lado y me cuenta todas las excusas que tiene, no, porque yo soy re exigente y te felicita esta sociedad por ser exigente. O sea, Sí. che, yo soy re exigente conmigo, sí, ok, pero ¿es realmente un valor grande, bueno, hoy ser exigente con uno? Porque el otro capaz no se entera. Y vos la pasás como el culo, por detallista, por un montón de cosas. No quiero aclarar algo, no estoy diciendo que hay que conformarse, ni que no hay que tener detalles, ni nada. A lo que voy es, ¿qué historia te estás contando que te está llevando al perfeccionismo o es un perfeccionismo escondido a través de una excusa? Distinto es eso. Porque eso es trampa. Es como el que me dice, yo no tengo tiempo. Pero pará, no es una prioridad, no es que no tenés tiempo. Ahí son cosas que, viste, es como, acá, ¿por qué digo que el perfeccionismo tiene un costo tramposo? Porque hay algo que la sociedad aplaude, ¿viste? Detrás del no entregar. Hay algo que, ay, como soy exigente, muy bien, Ro, qué bien que trabajás, qué bien. Sí, pero estoy dejando un montón de cosas al lado porque esta exigencia no me está permitiendo salir. O porque soy tan detallista o porque soy tan responsable. No como, y no significa que no sea responsable porque lanzo este podcast que a lo mejor se puede cortar por momentos o puede tener un setup que no sea el espectacular de Spotify. No sé, mil cosas pueden pasar. Pero ojo con las trampas, porque son costos muy altos también. Y creo que la perfección no es un estándar alto, es la exigencia que es una trampa que te lleva al perfeccionismo y a un exceso de responsabilidad y a un exceso de detalles que te hacen quedarte con costos que solamente vos pagás y nadie más. Eso es lo que creo. Y creo que el escondite ahí es como, bueno, voy a cuidar mi reputación, ¿no? Como, y hay algo ahí del miedo a lo social, el miedo a que el otro opine, miedo a que, o sea, esto de querer ser una monedita de oro y que a todos le gustes. Y eso al final, mientras más lo tocas, lo retocas, el otro puede juzgarte igual, o sea, no tiene que ver con eso. Entonces creo que ahí viene lo antinatural, la utopía, la mentira detrás del perfeccionismo, que cuando lo desglosás no tiene sentido. Sí, es que es una excusa, o sea, es no hacerlo. Es una O sea, es armadura. tener una excusa enorme para no hacerlo. Mm. O sea, y sí, y si no tenés con quién pimponearlo del otro lado, la verdad es que te vas a quedar con esa excusa, porque tiene todo el sentido. O Sí, sea, me pasan un montón de aspectos de mi vida y, no sé, de millones de cosas y a todos nos debe pasar. O sea, tenemos una excusa enorme que es que sí, ¿cómo voy a salir a hacer esto si no es perfecto? re. Si no está a la altura de lo que yo espero. Y es Re. como, Yo no. me anoté tres cosas que me gustaría decir. Una la dije, ¿no? De que el perfeccionismo no es excelencia, ese era el primero. Y después me anoté tres cosas más que me gustaría decir, Orné, que tiene que ver como resumir un poco lo que venimos hablando, pero el perfeccionismo es una armadura que te protege del juicio de otros, volviendo a lo que estaba diciendo recién, te protege de la vergüenza, te protege de la crítica. Lo que hace en realidad esta armadura es que impedir que te vean. Traigo estas cosas porque cuando estaba lanzando el podcast con el libro, yo escribo bastante y estas son cosas, volví a mis escritos de hace un tiempo y, y quería compartir mi proceso con el perfeccionismo, ¿no? Como para mí, conmigo el perfeccionismo fue una armadura, como lo que yo quería en realidad es impedir que me vean, incluso hasta constelé, o sea, imagínate el punto que fui, porque hay algo de, y acá el que sea como medio de la astrología y demás, yo nunca entendía porque yo soy de Leo y acá voy a ir, mira, esto es re imperfecto, porque para el que está, que es súper pragmático, orientado a resultados, esta piba hablando de astrología, ¿no? Como ahí viene esto de decir, me corro de la perfección y me voy al lugar donde soy más auténtica porque yo sí creo en la astrología. Em, Había algo ahí, y esto es una nota de color, yo soy sol, tengo sol en Leo, soy de Leo, y todos me decían, viste, como, sos re Leo, y yo nunca me identifico con Leo, porque soy bastante más introvertida, quizás me gusta trabajar más en el back, no tanto en el show up, más allá de que me subía a muchísimos escenarios y demás, hasta que con una astróloga amiga, que quiero mucho, me hizo ver que mi sol está para hacer brillar a otros. ¿No? Y cuando yo estaba peleando con esta armadura, que impedir que me vean, y es como, ¿cómo puede ser? Si soy de Leo, que tengo que salir a brillar y que me vean y no sé cuánto, a mí me cuesta tanto. Y cuando entendí que mi sol estaba para hacer brillar a otros, que mi sol en Leo era como trabajar para que otros brillen
y ahí es donde yo brillo transitividad, si se quiere, entre comillas, ojalá que el que esté del otro lado lo entienda desde un lugar no egocéntrico, pero fue también quitarme esta armadura, como decir, che, pará, si yo impido que me vean, voy a impedir que otros, ayudar a otros o acompañar a otros a que brillen. Y cuando corrí esa armadura de la perfección, ahí dejé de cargar con una defensa contra algo que igual va a pasar, ¿viste? Como va a pasar. Y esa defensa es la que te frena, esa defensa, esa armadura es la que me estaba frenando. Siempre va a haber alguien que no le guste yo. Y ahí fue cuando corrí, ¿viste? Gracias a entender que otros podían perjudicarse por yo no aparecer, o que yo no cumplía mis sueños por no aparecer, porque mi armadura me estaba protegiendo. Hice un laburo muy grande de quitarme esa armadura, y creo que es un laburo permanente. Otra cosa que me anoté fue, en el fondo, es buscar aprobación, ¿no? Un poco más de lo mismo. Para mí la lógica interna del perfeccionismo es, si hago todo perfecto y me muestro impecable, evito el dolor de que me juzguen, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Si hago esto impecable, no me van a juzgar, pero es un intento de control, estás controlando, querés controlar, que es un poco lo que vos decías, querés controlar lo que otros piensan de vos, y la pregunta es, ¿alguna vez pudiste controlar lo que otros piensan de vos? No. Y eso no se controla. Cuanto más te expones, cuanto más logras tus sueños, más gente te va a cuestionar y no le vas a gustar. ¿Por qué? Porque significa que estás avanzando, está llegando más gente y cuanto más gente llegas, más gente no le gustás. Y después, como para ir cerrando, si querés, algo que tiene el perfeccionismo que por naturaleza y por diseño, vamos a ir a la palabra que usás mucho vos, por diseño, es autodestructivo. Yo lo tengo anotado como bien grande en mi cuaderno, ¿viste? La perfección no existe, y parece un cliché lo que estoy diciendo, pero la perfección no existe, carajo, no existe. Así que el objetivo es inalcanzable por definición, por default es inalcanzable la perfección, por default, en cualquier cosa. Siempre perdés, siempre vas a perder, te vas a frustrar, a exigencia y excelencia. Y cuando te juzgan, en vez de cuestionar el estándar, porque una cosa es tener estándares altos, yo soy una persona que tiene estándares altos. Me considero, vos me dirás si tengo estándares altos, no, pero tengo estándares altos. Coincido. Pero una cosa es el estándar y otra cosa es el control, la armadura, el perfeccionismo. Te vas a echar la culpa por no haber sido perfecta. Entonces, como diferencia cuál es tu estándar versus la perfección. Ahí hay una diferencia que no me parece inocente. Entonces, em, más vergüenza, más perfeccionismo, ¿viste? Como que hay algo ahí que cuanto más vergüenza, más me estoy cuidando, más quiero controlar, más perfeccionismo hay. Y la rueda empieza a girar para abajo, ¿viste? Y empieza a ser algo muy vicioso. Y ahí me parece que está buenísimo también entender que lo que estoy diciendo no tiene que ver con volvernos desprolijos, no tiene que ver con bajar el estándar, es animarse a mostrar el trabajo antes de que esté blindado, ¿viste? Antes de que esté perfecto. Es como, che, tratemos de mostrarlo sin que esté perfecto esto. Y creo que suficientemente bueno y entregado le gana a lo perfectamente guardado en el cajón y que no sacaste, ¿viste? Y esto es todos los Uf, días. Mm, uf, tremendo. O sea, eso acá. sí. Sí, Mm, tremendo. Yo quiero sumar unas cositas a esto que decís. Para mí la perfección nos aleja del juego, nos aleja de, ¿viste? De lo lúdico, del juego, de lo más, que el juego es lo más cerca a la creatividad que hay. O sea, literalmente tengo una niña de 2 años y lo veo todo el tiempo, ¿no? Que su imperfección en hacer las cosas es lo que a veces estamos construyendo una casita con bloquecitos y es mucho más creativa y tiene mucho más emoción como ella lo está construyendo, diferente a como lo hubiese hecho yo, que era exactamente la casita como me la enseñaron. Y para mí ahí se abre un mundo de cosas y muchas veces yo escucho gente que dice, yo no soy creativa. Y a veces capaz no es que no sos creativa, porque todos lo somos en el fondo. Capaz es que no te puedes conectar tanto con el lado lúdico o con el lado de la prueba y el error y con el lado del intentarlo a pesar de que no sea perfecto, porque estás con ese como bloqueo de tiene que ser y tiene que ser perfecto a la primera. Y nada, y como diseñadora, como persona que se dedica a las marcas, por favor, no hay marcas perfectas, no hay que quedarse en esa búsqueda exacta viste, voy buscando y contrato un diseñador y contrato otro y contrato otro y contrato otro, que me llevan muchas veces personas que es como que están años y años y años haciendo rebrandis y cosas porque no se conectan con, o sea, están haciendo un laburo triple, cuádruple, no sé cuántas veces, porque están buscando una marca que sea perfecta en vez de poder conectarse con lo que quieren decir con la marca y salir a que se note y que se refleje eso, ¿no? Como esto que decías vos de Leo.
Así que para mí esas son como las dos cosas que quiero sumar con el perfeccionismo. Se los digo, me lo digo. Es una invitación a que juguemos, a que probemos, a que salgan las cosas mal, imperfectas, que tengamos algo para decir, che, esto no funcionó. Viste, como que nosotras en las redes lo vemos todo el tiempo, o sea, che, Ro, este posteo no está funcionando, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos bajar? Como, y vos, tipo, me acuerdo que hace poco pasó con uno que me dijiste, sí, démoslo de baja. O sea, este formato no está funcionando, no, la verdad no es necesario. Dale, listo. Si vos crees que hay que darlo de baja, hay que darlo de baja. Pero eso fue porque probamos, porque Sí, re. jugamos a intentarlo. Si no, ni nos hubiésemos enterado. Re, re. Orne, para cerrar, me gustaría que dejemos algunas herramientas para vencerlo. ¿Qué herramientas tenés vos para vencer el perfeccionismo? O que podemos sumarle valor a la persona que está escuchando como para estas cositas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos destrabarlo? Primero, a mí me gusta mucho como tener una persona con quien pimponear ideas, no ideas, sino como mis miedos, ¿viste? Como tener una persona, un referente, en este caso te elegí a vos como mentora, que más allá de que me enseñás, es como me escuchás y me pones el escenario completo y con vos puedo pimponear y puedo trabajar en esto, que va rompiendo como con esta perfección que yo tengo, porque si lo tendría que estar yo sola decidiéndolo, la verdad que esas decisiones ahí me cuestan, o sea, es la realidad. Entonces elijo tener una persona enfrente que me las exponga y que lo podamos ir laburando juntas y saber de que te tengo que cumplir con entregarte algo que en verdad es mi, digamos, mi hack para poder yo salir nada, a sacar los proyectos o las cosas o los objetivos que yo tenía. Ese es como mi primera herramienta. Perdón, Y y ahí después, le sumaría algo que es parte de mi trabajo, ¿no? Pero es que es poder entender el costo que tiene no hacerlo y la ganancia que tiene hacerlo, ¿no? Porque todo lo que terminamos trabajando nosotras terminamos orientándolo a un resultado, que es también, che, bueno, más ingresos, más clientes, más alcance, más autoridad intelectual, lleva a un resultado, pero cuando eso no está contabilizado, cuando no está cuantificado, hay algo que no se ve y termina siendo lo que decía recién, ¿no? El costo invisible de todo esto. re. Y algo que también aprendí en este tiempo es que existe el concepto de MVP, que es el producto mínimo viable, y que es que si existe para las corporaciones más grandes, para las startups más exitosas, ¿por qué no puede existir para mí, para mi proyecto? ¿Por qué no puedo intentar hacer algo en un formato más pequeño que salga, que primero pueda testear si el otro lado gusta, no gusta, impacta, no impacta? Yo puedo pensar de que lo que tengo en mi cabeza es excelente, es lo mejor del mundo y capaz el otro lado no era una solución, pero que exista eso es como que le baja un poco la presión y la perfección y después lo puedo ir mejorando e iterando, como Sí. que volver a saber de que existen estas herramientas, a mí estas dos cosas me ayudan. Bien, MVP para el que no sabe es producto mínimo viable. ¿Cómo hacemos un servicio, un producto con el mínimo costo posible, como para poder testearlo y probarlo? Em, sí, ¿alguna más que se te ocurra? No, por ahora estas. Quiero Yo escuchar voy las a, tuyas. yo Yo voy a, esto, la primera que me sirve mucho es entender si lo estoy haciendo para el otro, para gustarle al otro, o lo estoy haciendo para que mejorar el trabajo que vengo haciendo. Como tratar de separar lo que decía al principio de, che, esto estoy haciendo para el otro, bueno, perfeccionismo estoy buscando ahí. Ahora, si lo estoy haciendo para mejorar, es un estándar propio y tiene un límite y tengo que sacarlo. Otra que me sirve mucho es el listo. El listo, ¿viste? Es como entender que el listo no va a estar nunca. Listo es un criterio, no es una sensación. Es muy raro tener la sensación. Listo, el libro está listo, ¿no? La sensación es, che, está bien, cumple con ciertos estándares, podría mejorarlo, pero bueno, acá entrego, ¿no? Dejar de esperar a que sentir que está todo perfecto, listo. Para mí, cuando llega ese punto en el que está listo, listo, estoy tarde. Es como esa sensación de que vengo tarde. Em, y ahí lo que me sirve mucho antes de encarar un proyecto es, y lo hicimos antes de grabar este episodio, ¿no? Como definir cuáles son los estándares, qué queremos que se lleve la persona que escucha este episodio, definir qué tiene que cumplir para que se sienta listo, de entender cuándo lo cumple y cuándo no lo cumple. Y ahí cuando lo cumple sale, ¿no? Como decir, ¿qué quiero que este libro haga? Quiero que incomode, quiero este libro, que dé mucha información, que puedas tener como muchos recursos para poder investigar, llegar, que te haga pensar, que te haga reflexionar, que te lleve a un lugar profundo de decir, che, no existen las fórmulas genéricas. Bueno, listo, ¿lo cumplió? Sí, perfecto, sale. ¿Podría ser mejor? Probablemente. Después están las reglas de las pasadas, que le digo yo, las revisiones, ¿no? Un número fijo de revisiones, esto que decía con el podcast. Una sola vez no se revisa, no lo reviso, no lo edito, sale la primera, como excepto este, pero se graba una sola vez, no se graban dos veces, porque ahí me quedo en el perfeccionismo, sale tarde, no cumplo con lo que estoy
proponiendo, entonces no, un número fijo de revisiones a mí me ayuda un montón. Después los deadlines, el reloj manda, ¿viste? El tiempo manda, es como, Orne, ¿para cuándo necesitas esto? Sale lo que hay a esa hora en la que vos me lo pediste, me lo pidió un cliente. Yo me comprometo con un cliente, siempre trato de no comprometerme con tiempos muy acotados para no pasarla mal, pero si yo al cliente le dije que hoy, 17 de julio, le mando un presupuesto, se lo mando. Y sale. O sea, y si después, o sea, como que entender eso, ¿viste? Como siempre los presupuestos pueden estar mejorados y demás, pero sale. Para mí, la escasez de tiempo le gana al perfeccionismo muchas veces, ¿no? Como por eso también a veces juego con eso y me voy hackeando a mí misma y lo uso a favor. Después, empezar con el tema de los estándares, entregar, ponerme en números. Che, del 1 al 10, ¿cómo está este episodio? Y 8 sale. Es como ponerme un estándar que pueda yo saber que no va a ser un 10, pero cuando está dentro de cierta franja, sale. Porque al otro le encanta. Y eso es lo que me mostró la cantidad de episodios que saqué, la cantidad de substacks que saco, de como que a veces pienso que el que está en 8 de mi métrica o 7,50 como le pongo yo subjetivamente, digo, ah, esto no, no, no. Y a lo mejor fue el que más recibió. Che, me encantó lo que escribiste, me encantó este episodio, me encantó. Y vos decís, che, pero para, yo casi no lo saco. Y eso fue mucho práctica y fue mucho enfrentarme con esto, con mis estándares. Generalmente lo que está en 9 de 10 no es lo que mejor funciona, a mí. Y eso me parece que está bueno como ponerlo a prueba, o sea, tomarlo, dejarlo, cuestionarlo. Generalmente el que tiene un estándar menor, al otro le encanta. Y eso a mí me cambió un montón. Así que ahí se rompe mucho, se rompen creencias. Yo ahí rompí mucho mi creencia que mi peor versión no alcanza, ¿viste? Como a veces lo que para mí es una mala versión, al otro le encanta y el que es la mejor Rocío, estándar Rocío, es la que menos funciona. Y nombrar los costos, algo re importante, que lo venimos hablando, pero ¿qué me está costando no entregar esto ahora? Que lo hago mucho con mis clientes. ¿Cuál es el costo detrás de esto? ¿No? ¿Cuál es el costo visible e invisible? Como seamos conscientes. Si vos le puedes tomar la decisión, es una decisión consciente. El perfeccionismo solo pasa el riesgo de que salga imperfecto. O sea, es importante que seamos conscientes del costo que tiene y que cuando aceptamos que vamos a la excelencia y no a la exigencia, ahí cambia algo que está bueno y no nos quedamos con el que nos salga. Y después lo último que se me ocurre mientras voy hablando es soltá o soltemos el detalle que no ve nadie. Y creo que esto es un poco lo que vos traías, ¿no? Como el píxel, no sé, en tu caso, que solo notás vos y no mueve el resultado. Bueno, pará. Eso es lo primero que se delega de última, pero hay alguien que lo puede hacer por vos también. Como empezar a entender eso, ¿viste? Y creo que tiene que ver todo esto con el vínculo con la carta bioindividual. Cuando la pensé, ¿viste? Como hay un manual la carta bioindividual que te dejo el link acá abajo del episodio. Tiene como el foco en esto, en que sea un manual de cómo funcionás vos y entiendas dónde están tus drenajes, dónde está tus fugas de tiempo, dinero y energía, que entiendas qué costo estás pagando por a veces no estar decidiendo, qué significa en tu bienestar todo esto. Em, no, evitar la decisión tiene un costo enorme y que puedas saber que existe un mapa de tu propio perfeccionismo de alguna forma. Y eso es lo que hacemos con la carta bien individual, que está hecha en más de 300 personas con distintas variables, patrones, cruza el diseño humano y está co-creada con lo que vos me ofreces a través de un formulario que te pedimos que completes y te da un documento de 30 hojas donde habla de tu forma de funcionar. No hay dos cartas iguales y esas cartas dan mucha información para pasar estos tipos de procesos. No sé si hay algo más que quieras compartir, Orne, o hay algo que me faltó. No, solamente como unir un poco todos los puntos, y es que desde que te conozco, la búsqueda de lo natural, de la naturaleza, de incorporar los procesos, las etapas de negocio que siempre mencionas tienen que ver con la naturaleza, la bioindividualidad, la fórmula bioindividual, la carta bioindividual. O sea, me trajiste siempre a mí como, y a toda la gente que te consume y que está en contacto con tu marca o con tu comunicación, siempre traes estas cosas y a veces es como que uno se puede sentir que le cuesta demasiado, ¿viste? Que es como que es demasiado
lejos de cómo me estoy sintiendo, porque a veces cuando estás en ese como rum rum de la perfección te sentís que no necesito que alguien me diga exactamente cómo hacer, entonces voy y me compro la fórmula. Y la realidad es que aprendí todo este tiempo que llevo tus redes, que hago tu marca, que llevo adelante tu marca, que hicimos el rebranding y todo, que realmente uno después vuelve a lo natural, a la base, a lo imperfecto, a lo auténtico, a lo propio, a lo identitario. La palabra identidad nos une a las dos y quiero que esto también le pueda quedar a quien nos esté escuchando, ¿no? Que es como a veces reconectarte con lo que realmente tiene que ver con tu identidad, con lo que vos crees, con tus valores. Es como que empieza a despejar un poco esa neblina y te empezás a dar cuenta que al final si quieres ir por el camino de la fórmula perfecta que te ofrecen, hacelo, es tu decisión, hacelo, pero cuando te das cuenta de que en verdad podés conectarte con algo que tiene que ver con lo propio, con lo que sos vos, el camino es mucho más disfrutable. Y yo lo viví en carne propia y lo quiero compartir aprovechando el espacio porque realmente es, o sea, están los mismos desafíos, todos pasamos por las mismas etapas y dolores, pero se hace desde un lugar mucho más genuino, disfrutable y propio. Eso. Sí, total. Y creo que también hablando de todo esto, cuando vos sos auténtico y crees mucho en lo que haces, que es lo que me pasa a mí, yo creo mucho en lo que hago. Creo mucho porque aparte tengo un montón de testimonios, vos los conocés, los escuchás, los editás, llegan. Y veo los resultados de las personas. No hay resultados iguales, porque cada uno tiene su propia búsqueda, su propia individualidad, sus propios intereses, sus propios deseos, su propia situación, su propia realidad. Todos queremos ganar más, probablemente, o la mayoría. Todos queremos trabajar y que el trabajo no nos lleve puestos en nuestra vida. Todos queremos tener resultados y sentirnos bien con nosotros mismos. Todos queremos tener un reconocimiento en algún punto, pero no de la misma manera. Y cuando perdemos el foco en eso, estamos otra vez en el perfeccionismo, pero no por nosotros, sino por lo que nos lleva a las redes sociales, nos lleva la perfección de otras personas que no están laburados. Entonces todo esto es una invitación a laburarte, a laburarnos entre todos y colectivamente, porque cuanto más laburo tengamos, mucho mejor la vamos a pasar. Y al final digo, lo digo siempre, al final estamos trabajando para la salud mental de quienes hacen negocios. Tanto Orne como yo estamos tratando de cuidar eso, ¿viste? Que vos te sientas feliz, contento, realizado con tu identidad visual y que te sientas contento, feliz con tu identidad de laburo que hiciste gracias a las mentorías, gracias a los productos de 100 días, gracias a tu proceso de trabajo, porque tu trabajo es el 70-75% del tiempo que vas a pasar en tu vida. Y si ese trabajo está mal reflejado a través de una identidad visual o está mal reflejado a través de lo que vos haces en tu día a día, hay algo en tu fórmula que no está funcionando. Me encanta. Gracias. Gracias, Orne. Gracias. Gracias por este episodio. Creo que por algo se tenía que volver a grabar. Siempre es un placer. Podría estar horas y horas hablando. Me generas algo que me enciende y me lleva a lugares como muy lindos de reflexión. Y creo que estos son los espacios que enriquecen a personas que hacen negocios, profesionales que se están independizando de la relación laboral, o porque están siendo despedidos, o porque están buscando una vuelta de tuerca, una nueva forma de vivir y de llevar adelante su estilo de vida. Creo que esto le ayuda a personas que creen que fuera de la corpo no tienen otra cosa para ofrecer. Creo que esto les sirve a personas que se quedan en la corpo por miedo a salir al mundo freelance o al mundo de negocios unipersonal. Creo que esto le ayuda a personas que hoy se sienten mal por toda la carga que ven y por la información tóxica que hay alrededor y que a veces no tenemos el criterio, no podemos ponerle un límite. Así que gracias por compartir y generar este impacto conmigo. Gracias.